Ah, sí, listo. Ya nos tocó. Justo así quería, maestra, que nos tocara la mitad y mitad. Hola, ¿cómo estás? Sí, se Hola, ve ¿cómo súper está, maestra? bien, bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, aquí comentándoles que ya íbamos a iniciar con el en vivo. Sí, justo ya estamos listas para que se vayan conectando y Así es. vayan aquí preparando también sus comentarios, sus dudas, ¿no? Sí, pues aquí ya están empezando ahí con sus dudas. Ya me estaban comentando cómo podíamos conectarnos las dos. Entonces, pues ahorita a ver que regrese la maestra. Pero sí, ahí justamente por eso no les he podido subir videos ahorita, porque ha sido mucha carga de trabajo, pero ya me libero la siguiente semana. Bueno, esta semana ya prácticamente termino ahí con varios casos que eran términos, y ya saben ustedes que los términos, híjole, son todo un caos. Ah, Sí, totalmente. El trabajo, sí, híjole, no, está no puedo complicado. Yo salir también aquí estoy cansada, llena de trabajo. Pero bueno, eso es bueno, ¿no? Quiere decir afortunadamente. que estamos haciendo bien el trabajo y que, bueno, por eso tenemos, pues de alguna forma, este cúmulo de pendientes, ¿no? Así es. Pues nos empezamos ya con las primeras preguntas. Nos mencionan para un concubinato, él tiene que estar divorciado, ¿verdad? Sí, fíjate que Mm. el tema del concubinato, pues ha sido una situación compleja que incluso, pues derivado del reconocimiento como tal en la legislación de la figura del concubinato y de que se incorpora en los códigos civiles, bueno, ha visto algunas problemáticas relacionadas con el concepto y con el hecho de que sea viable la acreditación del concubinato, ¿no? Si nos vamos al estricto sentido legal de qué es lo que necesito para acreditar el concubinato o para que se dé el concubinato, bueno, pues en la mayoría de los códigos civiles se establece que los requisitos principales, bueno, son que habiten juntos como si fueran un matrimonio y en algunas legislaciones, bueno, te piden cierta temporalidad, ¿no? Que habiten juntos por el lapso de un año, en algunas otras 5 años, depende. Y otro requisito que manejan las legislaciones es que se encuentren libres de matrimonio, porque si no se contraponen estas figuras jurídicas. Entonces, ese ha sido uno de los requisitos indispensables e incluso en las acreditaciones de concubinato normalmente te solicitan o te requieren pues una constancia de inexistencia de matrimonio, donde Ujú. acredites que efectivamente pues estás libre de matrimonio y por lo tanto pues has mantenido esta unión de hecho, que en realidad pues si nos vamos a la definición como tal pues es eso, una unión de hecho entre, bueno, antes y en la mayoría de las legislaciones todavía sigue señalándose como una unión de hecho entre un hombre y una mujer, ¿no? Que ahora ya también ha evolucionado el concepto y dice, bueno, yo ya no nada más se puede limitar a una relación entre hombre y mujer, sino una relación entre dos personas al igual que el matrimonio. Pero en ese sentido, pues estrictamente conforme a la norma sustantiva se maneja ese requisito. Pero ¿qué ha pasado, mi querida Itzel? Tú también como gran experta del derecho familiar, me imagino que te has encontrado con casos que no son tan sencillos como o que no entran en los supuestos normativos, ¿no? Del código sustantivo, sino que pues de repente puede llegar un caso donde te dicen, ¿sabes qué? Este, ay, tenía el micrófono lejos, aún así se me escuchaba bien. No, sí, sí, se escucha bien. Ok, puede ser a lo mejor que, y cosas que pasan muy de la vida real, ¿no? Donde dos personas se unen, empiezan a vivir juntos, pero tienen matrimonios, o sea, que siguen vigentes porque no se divorcian legalmente. Y antes las personas creían esta parte donde decían, pues, ¿sabes qué? El hecho de que pues, ya estoy separado, ya estoy divorciado. Y no, la realidad es que te tienes que divorciar para que terminen todas las obligaciones y las cuestiones relacionadas con derechos y obligaciones del matrimonio. Pero ¿qué pasa?
que en la realidad empezó a acontecer esto, ¿no? Empezaban a existir o empiezan a existir estas relaciones donde viven juntos, pero hay un matrimonio legal. Entonces, pues a razón de eso, pues se empiezan a dar estos criterios en la corte, se empiezan a dar pues esta serie pues, de amparos, de adecuación de la realidad a la norma, ¿no? Y empieza a haber estas determinaciones donde dicen, oye, a ver, espérame, ¿sabes qué? Sí, efectivamente hay un matrimonio y sí, efectivamente a lo mejor las personas están casadas legalmente, pero ¿qué crees? Que en la realidad, en la vida real, en los hechos reales y no como tal los hechos jurídicos, las personas sí vivían como si fueran un matrimonio, sí tuvieron hijos, a lo mejor hubo una dependencia económica por parte de una persona que está en concubinato. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los juzgadores tienen que comenzar a resolver y tienen que comenzar a ver que se da y que debe de haber una protección. Y por eso ahí comenzó como esta parte del análisis más amplio respecto al concubinato, ¿no? Y ya empezaron a analizarse y a ver determinaciones relacionadas con que, bueno, podrían incluso, hay criterios donde se señala incluso que pueden subsistir, ¿no? Que a pesar de que exista un matrimonio, puede considerarse que exista también un concubinato y que deriven derechos. E incluso por ahí también hubo un criterio de la corte donde decía, ¿sabes qué? Cuando hay un matrimonio y hay un concubinato, pero obviamente se acreditan estos requisitos de la realidad, pues en cuestión de la pensión o de los derechos del trabajador, tienes que reconocer en igualdad a las dos. Entonces, nos damos cuenta cómo se está transformando esto, ¿no, mi querida Etzel? Sí, y es que justamente lo que usted dice, en la vida real cambian las cosas. O sea, totalmente no como que vayas a muchos no se divorcian. Entonces vuelven a iniciar otra relación con otra parte y pues ahí ya es cuando. Oiga, maestra, nada más, tiene como eco bueno, como que se escucha el eco de mi voz. No sé si tiene altavoz o algo así. Pues tengo el micrófono, Ajá. Es que pero no sé, ¿soy yo? sí, O sea, mi voz es la que se escucha. no, la mía. Me he dado cuenta que hablo y se escucha como el eco. Bueno, no A sé ver, cómo explicarlo. híjole, ¿será que quito el micrófono? ¿Pudiera hacer eso? A ver, déjame A probar. ver, ujú. Vamos a quitarlo. ¿Ahí me escuchas mejor? Bueno, no sé. A ver, hola, hola. Sí, cierra el micrófono. Ajá. Pero ahora no le escucho a usted tanto. A ver, ¿puede hablar? A ver, ahí ya me escuchas Ah, bien. sí, ¿Ya? Ok. ya. Sí, sí. Voy a hablar un poquito más fuerte porque con el micrófono sí hablaba más bajito. Ah, Pero sí, entonces, ajá, sí, justamente en la vida real llegan un poquito más de los casos en donde pues estuvo esa coexistencia, que inclusive muchas mujeres, pues lamentablemente tenían el conocimiento de, ¿sabes qué? Yo pensé que, bueno, no te casaste conmigo, pero teníamos una relación y al final del día, ya cuando nos separamos, pues me doy cuenta que siempre estuviste casado, que bueno, también género masculino, femenino puede suceder, pero pues sí pasan esas cuestiones y ahí es cuando muchas de las concubinas mencionan, aquí no están mencionando justamente, yo estoy separada de mi marido y perdí la pensión para mí y me la negaron, a que pidió la pensión compensatoria y la negaron. Entonces, pues ahí es muy importante, ahorita como ya escucharon a la maestra, acreditar esa relación de concubinato, o sea, de que tenemos que acreditarla con los requisitos que igual nos menciona nuestra legislación y pues si no la acreditaron desde un principio con esa constancia, entonces posteriormente lo van a poder solicitar ante una autoridad, pero pues recuerden que tenemos que juntar varios elementos, una para que les otorguen esa pensión compensatoria y dos para que igual que acredite esa relación de concubinato. Entonces, ahí hay que verificar por qué razón te la negaron. O sea, sí sería checar más a fondo el expediente de ahí, qué elementos no se acreditaron o qué pasó ahí, de por qué razón no te otorgaron esa pensión compensatoria.
porque recuerden que esa pensión es cuando te hayas dedicado a esas labores del hogar, pero en sí, regresando a la primera pregunta, pues ya la Corte se está prácticamente pues, diciendo, ¿sabes qué? Nos estamos llegando más a la realidad de que hoy en día pasa esto. O sea, ya no es como antes de que pues, nada más a lo mejor una pareja teníamos estable, no, ya ahorita pueden coexistir ahí las relaciones de matrimonio con el concubinato. Sí, claro, y lo que comentas es muy real. Fíjate que hace algunos meses andaba yo por ahí en juzgados y justo pues ya sabes que se te acercan muchas personas, ¿no? Entonces una señora de la tercera se me acercó. Me dice, oiga, Gali, que es que inicié un procedimiento para quitar concubinato porque mi esposo falleció y bueno, estoy desprotegida porque 20 años estuve con él y me dediqué al hogar y pues ya estoy grande, no tengo 70 años. Pero resulta que me salió que tiene un matrimonio vigente y no fue procedente esta acreditación. Y es algo a lo que nos enfrentamos los abogados y las personas cuando no solucionamos como los temas legales. En primera yo diría, para empezar con esta situación, si ya no están con una persona, pero se casaron legalmente, divorciense, solucionen ese tema, porque créanme que a veces es que para no gastar en un proceso de divorcio, ¿no? Pero a veces gastan más cuando se les demanda o ponen en riesgo a su actual pareja o su actual forma de vida, ¿no? Esto es bien importante considerar. Dos, pues la realidad es que así hay que saber diferenciar, como en el caso que nos comparten ahorita. Es que no procedió mi pensión compensatoria. Bueno, es que depende de muchas circunstancias. Sí depende que cumplan los requisitos, sí dependen los medios de prueba que ofrezcas y sobre todo también en qué etapa voy a procesar, porque actualmente todavía pues hay multiplicidad de procesos, ¿no? En relación a cómo se puede determinar una pensión compensatoria, ya sea a través de un procedimiento de divorcio, derivado de un procedimiento de divorcio, a través de una controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, es una demanda, un juicio independiente, e incluso a veces en vía incidental, depende mucho de la entidad federativa donde estés, depende de las circunstancias en las que estés, pero en cualquier juicio, y obviamente la pensión compensatoria y compensación económica, pues son dos mecanismos que incluso también se han confundido, pues tenemos que acreditar ciertas circunstancias. ¿Qué tenemos que acreditar? Pues obviamente la temporalidad de la relación, dependiendo de tu legislación, tienes que cumplir con cierto tiempo de unión. Pues de igual forma acreditar, cabe señalar que en el caso de que haya hijos, por ejemplo, se exceptúa el tiempo, o sea, si tienen hijos en común puede ser una situación por la que ya no tengas que acreditar como tal la temporalidad. Ahora, también es importante esta cuestión de acreditar del tiempo, o sea, la publicidad de la relación, o sea, que realmente socialmente, públicamente vivan como si fueran un matrimonio, ¿no? Porque si a lo mejor nadie sabe esa relación y se mantuvo así como oculta, va a ser muy difícil acreditar esta publicidad y esta vida en común de hecho. Entonces también eso lo tenemos que tener en consideración. Ahora, si vamos o queremos demandar una pensión compensatoria, bueno, primero tenemos que entender las diferencias a lo que es una pensión alimenticia como tal y una pensión alimenticia compensatoria, o incluso yo agregaría una cuestión de compensación económica. No es lo mismo, son situaciones distintas. Primero debemos entender que la pensión alimenticia pues va enfocada principalmente a una necesidad básica, a una necesidad para tener los medios de subsistencia básica para las personas. ¿Qué son cuestiones básicas? Pues lo necesario para vivir, alimentación, todo lo que una persona necesita para subsistir. Obviamente es en razón del parentesco, de la relación, en este caso del concubinato, que es el enfoque de nuestra charla. Tiene que existir también un estado de necesidad, es decir, yo necesito recibir esa atención porque no tengo los medios, yo por mi cuenta para allegar de estos medios para mi subsistencia. Y tiene que haber una posibilidad de la persona que estoy demandando, ¿no? Eso va a ser de cajón. Pero, ¿qué diferencia tiene la pensión alimenticia? Pues que al serlo nada más lo necesario o lo indispensable para subsistir,
bueno, dejamos de lado algunos aspectos importantes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con las personas vamos a enfocar el caso en mujeres, ¿no? Que es lo más común. ¿Qué pasa con la mujer que se dedica al hogar, pero también trabaja? A lo mejor trabaja medio tiempo, o a lo mejor trabaja online, pero genera y aporta, pero no la misma cantidad, porque también hace una doble jornada, o sea, trabaja y se encarga de casa, ¿no? Y a lo mejor el límite de trabajo, pues es, bueno, el tiempo de trabajo es menor y por lo tanto gana menos. Y la persona que sale, mi pareja, pues sale a laborar, sale a trabajar y se dedica exclusivamente a trabajar. Entonces, labora jornadas más amplias, genera mayor recurso y muchas cosas, en muchas ocasiones, o lo más común, es que las personas que se encargan de los gastos de manutención y salen a trabajar fuera del hogar, pues generan además ciertas circunstancias benéficas para su persona. ¿A qué me refiero? Que adquieren experiencia profesional, claro, adquieren antigüedad en su empleo, prestaciones, seguridad social, etcétera. O sea, se amplía su abanico de oportunidades. ¿Y qué pasa con la mujer que a lo mejor no se dedica al 100% a generar estas oportunidades, o que se dedica nada más a la casa? Empieza a haber un desequilibrio, pero este desequilibrio pues se da después de que se divorcian, ¿no? Porque en el momento en que están juntos los dos comparten, pues de alguna forma, bueno, más bien una de las partes asume estos gastos de manutención y por lo tanto pues a lo mejor el ingreso mínimo de la otra parte pues contribuye, pero no es suficiente. Entonces, cuando se divorcian o se separan, en el caso del concubinato, pues empieza a repercutir estas diferencias, ¿no? Entre la situación económica de ambos, y se empieza a ver una desventaja y se empieza a ver un empobrecimiento. Y la mayoría de mujeres, porque a mí me ha tocado en el caso de la pensión compensatoria, pues a veces ya tienen una edad mayor de 35, 40, 60, 70 años. Y tú sabes, mi querido Excel, que la situación en el país es gravosa. Ya no hay, o sea, en cuestión de empleo, de economía, incluso los jóvenes, pues es difícil que encuentren un empleo. Yo me pregunto, la mujer que no tiene experiencia laboral, que no tiene ese crecimiento profesional, es más complejo que tenga un empleo. Y desde ahí deriva pues esa desventaja, ese desequilibrio y esa necesidad de hablar de la pensión compensatoria, donde a diferencia de la pensión alimenticia, se va a buscar equilibrar ese estado de empobrecimiento entre ambos, ese nivel de vida que tenían ambos y que en su momento pues solo una de las partes asumía todas esas responsabilidades de la casa, del hogar, de los hijos, como pasa en muchas ocasiones. Pero bueno, no sé si en este punto tú quieras comentar algo en esta parte que te ha tocado. También me imagino muchos casos pues relacionados con este desequilibrio que lo vemos ya hasta que se da pues estas separaciones, ¿no? Sí, justamente me decía, bueno, lo que usted comenta de la doble, cuando esas mujeres trabajan y se dedican a las labores del hogar, muchas veces nos ha tocado también que la contraparte, por ejemplo, el esposo menciona también que se dedicó también a esas labores del hogar. Entonces, bueno, también es importante que ustedes recuerden que ahí hay unas cuestiones igual por parte de la Corte, que ha hablado de revertir la carga a esta parte para que él demuestre que efectivamente también se dedica a las labores del hogar. Obviamente recuerden que sin pruebas pues no podemos hacer manifestaciones. Aquí el detalle es, ay, mi hora ya se estaba cayendo. Aquí el detalle es que justamente piensan que por contestar, yo también me dediqué a las labores del hogar, ya también pues ya como que pausarían o como que terminarían, ¿no? De que ya no se le va a poder atención a su pareja y pues la realidad es que no. O sea, recordemos que pues ahí hay el de la Corte que justamente nos menciona que nosotros podemos interpretar a favor de esta persona que realiza las labores del hogar.
Y en cuestión de la doble jornada laboral que mencionaba la maestra Guadalupe, pues sí, hay muchas mujeres que trabajan, pero también nos ha tocado que esos trabajos no son formales. Son trabajos en donde pues no pudieron generar un historial crediticio, prestaciones, y obviamente esa carga, pues sí se puede comprar con la doble jornada, pero al final no pudo generar ingresos o no pudo generar una vida, a lo mejor desarrollo profesional como su pareja. Entonces, ahí es cuando, pues recordemos que existe esa doble jornada laboral y que aún así que hayas trabajado, siempre y cuando tengas esa necesidad y te estés preparando, pues puedes solicitar esa pensión complementaria. Sí, claro, eso es bien importante lo que estás señalando, porque muchos de los conflictos o de los problemas que se dan en comentarios de redes, opiniones, es que ¿por qué nada más a la mujer se le da este beneficio? Y es que ya los hombres estamos cansados de mantener a las mujeres este tipo de circunstancias. No, la realidad es que estas figuras no debe de existir una discriminación. Si un hombre también cumple con las características para poder obtener una pensión compensatoria, claro que va a proceder. O sea, si para el hombre hay un perjuicio, un desequilibrio económico, se dedicó a tareas del hogar, no tiene el mismo desarrollo profesional o académico, pues también puede mandar una pensión compensatoria cuando hay este desequilibrio, porque la verdad es que también es eso, ya estamos, o ya existe una evolución a favor también de las oportunidades de mujeres, y la verdad es que incluso muchísimas profesionales, mujeres, ya también tienen ingresos impresionantes y son uno el sostén de su hogar y realizan estas actividades remuneradas. Entonces, también los hombres tienen acceso a esta pensión compensatoria. De eso no deben de tener duda, pero sí quiero dejar en claro que digamos, el fundamento principal para que lo comprendan de este tipo de figura es eso, que a razón de la separación, pues existe ese empobrecimiento, existe ese desequilibrio de una de las partes que se dedicó al cuidado del hogar y que por eso pues se necesita resolver. Ahora, también tenemos que considerar que para la pensión compensatoria, además del desequilibrio, de acreditar la relación de concubinato, la temporalidad, también el juez va a valorar otras circunstancias, ¿eh? ¿Qué otras circunstancias va a valorar? Situaciones como la edad de las dos partes, ¿no? El nivel de estudios, la experiencia profesional, el estado de salud, eh, la edad como tal de la mencioné, enfermedades, por ejemplo, que las partes pudieran tener, ¿no? Enfermedades crónicas, imposibilidad para trabajar, el tiempo de duración del concubinato, también, porque muchos, estoy segura que muchos tienen esta duda, bueno, ¿cuánto tiempo voy a recibir pensión compensatoria? ¿O cuánto tiempo voy a pagar pensión compensatoria? No, reitero, no hay una temporalidad única o un parámetro para todos los casos. Lo que tiene el derecho de familia, que las controversias son muy casuísticas, o sea, el juzgador va a resolver atendiendo al caso en concreto, al caso en particular, y considerando esos elementos únicos de tu caso. Entonces el juez tiene que analizar todos estos elementos para que el cálculo, tanto el cálculo del monto de pensión compensatoria como la duración o la temporalidad van a ser a razón de estos elementos que estoy comentando y que el juez los va a valorar y que se van a derivar también de las pruebas que tú hayas ofrecido y del desahogo que se dé en ese proceso que tú estés llevando. Entonces, para que lo tengan en consideración, no hay un tiempo, una fórmula mágica que ahorita yo te pudiera decir, te vas a recibir pensión 5 años, 10 años o vitalicia, no lo hay, va a depender de tus circunstancias y de tus pruebas, y tampoco hay un monto que sea único para todos los casos, también va a ser muy variable considerando todos estos elementos. Entonces, eso sí, tienen que tenerlo muy en cuenta. Ahora, incluso para el pago, en la cuestión de pensión compensatoria, el pago puede ser fijado de formas distintas. Puede ser un pago único,
pueden ser pagos en porcentaje, en cantidad, etcétera. O sea, hay también diversas formas de cómo se pueda condenar o cómo puedan acordar incluso el pago de pensión compensatoria, para que lo tomen en consideración, ¿no? Y dejemos como de lado esta parte, en primera, de pelear y de considerar que es una guerra de género, ¿no? De hombres contra mujeres. La pensión compensatoria y estas figuras no tienen la finalidad de conflicto entre hombre y mujer, ¿no? O decir, el hombre va a mantener a la mujer. No, derivan de las circunstancias de la vida de la persona, independientemente si es hombre o mujer. O sea, deriva de ese estado de necesidad, de ese reconocimiento al trabajo del hogar que ha sido por muchos años y culturalmente invisibilizado, que había sido esa ardua labor de la desventaja de quien se dedica realmente a las tareas del hogar y enfrentarse después de una separación a este empobrecimiento, ¿no? Este desequilibrio económico. Pero en general es lo que yo te puedo comentar, mi querido Excel. Muchas gracias, maestra. Y justamente aquí nos están preguntando ahorita que en qué casos se puede negar esa pensión compensatoria. Pues justamente por eso es muy importante que cuando ustedes inicien estos, o bueno, cuando sus abogados vayan a iniciar estos juicios de pensión compensatoria, poder acreditar esa necesidad económica, porque igual una característica principal justamente de esta pensión compensatoria es que cuentes que esa necesidad económica al estar terminando esa relación. Entonces, muchas veces, si no se puede acreditar esa necesidad económica y que te hayas dedicado, bueno, a las labores del hogar, podría existir esa posibilidad de que el juez diga, ¿sabes qué? No me ofreciste pruebas de que cuentas con esa necesidad económica, de que a lo mejor ahorita inclusive no tienes trabajo. Me ha tocado muchas de mis representadas. Nos tocó un caso acá de la Ciudad de México en donde nuestra representada manifestaba, ¿no? Esa necesidad económica. Le solicitaron, sí estaba trabajando en ese momento que estaban terminando esta relación de concubinato y el juez le solicitó que evidenciara sus ingresos, que primero sus gastos, obviamente tenemos que evidenciar esos gastos que tiene a lo mejor mensualmente y si estaba trabajando, qué ingresos percibía. Obviamente esta señora percibía menos del mínimo, 7,000 pesos y su expareja percibía mucho más, o sea, de 30 a 40,000. Entonces, ¿en qué casos se podría negar? Pues obviamente en esos casos donde no acredites que realmente cuentes con esa necesidad económica y que a lo mejor los ingresos fueran más altos que tu expareja, que realmente se evidencie que no necesitas esa pensión, probablemente podría el juez decidir, ¿sabes qué? No la necesitas, no se te va a otorgar. O no te dedicaste efectivamente a las labores del hogar, no se te puede otorgar esa pensión. Entonces, muchas veces por eso es muy importante que cuando se solicite esa pensión podamos evidenciar los casos de que los gastos que nosotros tenemos mensualmente y también si están trabajando evidenciar pues esos ingresos. Muchas veces de oficio los jueces o juzgados son los que solicitan esos ingresos que ustedes perciben igual mes con mes. No sé usted qué quiera manifestarnos, maestra, Sí, o bueno, decirnos. sí, mi querida Itzel. Fíjate que Permítame, creo que... en los casos cuando lleven ustedes o vayan a accionar, bueno, a través de sus abogados, sus representantes legales, una acción de pensión compensatoria, ¿yo qué les voy a sugerir? Que sí hagan esta diferencia en su demanda de lo que es pensión compensatoria. O sea, sí puntualizarle a las autoridades qué es con el criterio de la Corte. Por ahí igual que nos comenten y todo, y les mandamos el criterio, o que nos ayuden a compartir, les mandamos el criterio de la Corte donde hace ese concepto de lo que es pensión compensatoria, de los elementos que se tienen que acreditar, explicarle bien al juzgador, porque créanme que todavía hay esa confusión de los alcances y qué es o qué implica la pensión compensatoria. Entonces, lo primero es puntualizarlo. Traer los criterios de la Corte, porque a veces la propia norma es insuficiente. Entonces traigan esos criterios y enfoquen y sean muy claros en la acción, que es acción de pensión alimenticia compensatoria resarcitoria.
no nada más una pensión alimenticia tradicional donde solamente basta que yo acredite, pues, tengo necesidad y el otro tiene posibilidad. No, aquí tenemos que irnos a hacer un análisis más complejo en las demandas. ¿Qué implica ese análisis complejo? Decirle al juzgador, ¿sabes qué? A razón de la terminación de mi concubinato o a razón del divorcio, me encuentro en una desventaja económica y me encuentro en un desequilibrio por estas circunstancias. Y tenemos que hacer un comparativo. Ustedes, para poder visualizar si puede proceder o tienen elementos para ganar una pensión alimenticia compensatoria, resarcitoria, deben de considerar hacer un comparativo. Y yo siempre les digo, incluso háganlo en un cuadrito, o sea, en una libreta, las propias personas. A ver, la persona a la que voy a demandar, ya sea mi concubino y yo. ¿Cuánto gana él? ¿Cuánto gano yo? ¿Cuál es la experiencia laboral que él tiene? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la edad que tengo? ¿Cuál es el que tiene él? ¿Cuál es la mía? ¿Cuánto duró nuestro matrimonio? ¿Qué experiencia profesional tiene él? ¿Qué experiencia profesional tengo yo? ¿Qué actividades en la casa, en el lugar, realizaba él? ¿Qué actividades en concreto y cuál es el tiempo que dedicaba a esas actividades de la casa, que es una responsabilidad compartida, y qué actividades realizó yo? Y empiecen a hacer este análisis comparativo que les va a permitir elaborar su teoría del caso de una pensión compensatoria resarcitoria. Y le van a poder, y de ahí mismo van a derivar los elementos de prueba, ¿sale? A ver, si por ejemplo, si vámonos con las cosas más básicas, la edad, pues obviamente se va a acreditar, pues con las identificaciones, ¿no? Con las actas de nacimiento. El tiempo del concubinato, bueno, tal vez testimoniales, tal vez documentales, fotografías, lo que tengan a su alcance para acreditar esa relación. La experiencia profesional, bueno, que si yo no tengo de alguna forma los antecedentes laborales, pues que se gire oficio a la fuente laboral, que diga desde dónde está trabajando, cómo empezó, si ha habido, ¿cómo se llama? Cuando te van subiendo de puesto, se me fue el nombre. Pues sí, cuando te incentivan y subes de nivel en tu trabajo, todos esos, y ahí mismo les van dando ese cuadrito comparativo, les va a ir dando idea de los medios de prueba que deben de aportar. Entonces, sí haga mucho la diferencia cuando están haciendo este tipo de acción. No basta decir, tengo un estado de necesidad, no basta decir, él puede pagar o ella puede pagar pensión alimenticia. Hay que acreditar este tipo de circunstancias, donde incluso si yo tengo un salario, si yo tengo un ingreso, no sea un excluyente para que no me otorguen este tipo de pensión compensatoria, sino que tengo que, derivado de estos ingresos, hacer ese comparativo. Y bueno, en general es lo que yo les puedo comentar para que se pueda acreditar. Ahora también, si me permites, Itzel, agregar la cuestión de la compensación económica, que también luego existe. Sí. O sea, también es lo mismo la pensión alimenticia compensatoria que la compensación económica. Yo les puedo decir de inicio que no es lo mismo, son figuras distintas. Que ha habido confusión incluso con criterios de la Corte, con los que, digo, el hecho de que sean criterios de la Corte, pues muchas veces no quiere decir que también tengan 100% la razón, ¿no? O que pues no podamos opinar diferente en cuanto a los criterios, pero son figuras distintas. La pensión compensatoria resarcitoria va a ir enfocada a un desequilibrio económico, ingresos, cuánto es lo que gana uno, genera uno, y cuánto es lo que genera el otro, el nivel de empobrecimiento para la subsistencia o para vivir, dignamente, cubrir todas sus necesidades. La compensación económica también es una figura que busca un equilibrio entre las partes que se divorcian o se separan, que también es resarcitorio, pero es una cuestión patrimonial. Una compensación económica es cuando existe un desequilibrio en cuanto a los bienes adquiridos. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente la persona
que sale a laborar y voy a dejar también esto bien en claro, la compensación económica no es procedente en sociedad conyugal, no, no, ¿por qué? Porque en sociedad conyugal sí o sí va a haber una liquidación de bienes y sí o sí te toca la mitad. En cuestión de concubinato y en régimen de separación de bienes no ocurre así. Cada uno es dueño de su propio patrimonio. Pero viene lo mismo que hablamos del desequilibrio. ¿Qué pasa si yo me dediqué al hogar, no trabajé y pues yo no me pude hacer un patrimonio? Pero a lo mejor mi pareja en el tiempo que habitamos juntos y que yo asumí sola o solo esas cargas del hogar, pues a razón de su trabajo, pues tuvo créditos hipotecarios y sacó una casita o compró un departamento, una casa, carros. Entonces ahí hay un desequilibrio que en la adquisición del patrimonio. Y cuando hay una separación, pues sabes qué, bye bye, cada uno por su lado, pero la persona que estuvo en el hogar se quedó sin casa, sin ningún inmueble, sin ningún auto, y quien sí salió a laborar, pues ya tiene a lo mejor 3 casas, 3 autos, o una casa, un auto, depende, ¿no? Pero ahí vemos ese desequilibrio patrimonial y es cuando procede la compensación económica. Ahora, en ese mismo supuesto, claro que la compensación económica solamente no es que me vayan a dar el 50%, busca equilibrar y atacar ese empobrecimiento patrimonio, bueno, esa diferencia en el patrimonio. Pero puede ser que me den un 1% o hasta un 50% de los bienes del otro, ¿eh? Dependiendo de qué, de las mismas circunstancias que ya platicamos que tiene que analizar el juez. A ver, en cuestión de porcentaje, ¿cuál es ese desequilibrio patrimonial? La edad, el estado de salud, todo lo que ya platicamos. Con base en eso el juez va a resolver y con base en el patrimonio adquirido. También recuerden que el patrimonio adquirido es, o sea, qué bienes se pueden contemplar para una compensación económica, los que se hicieron durante la vida en común del concubinato o del matrimonio en separación de bienes. Esos son los que van a entrar. Y obviamente pues, de los que sea titular el otro cónyuge o el concubino. Porque luego dicen, es que pues sí tiene casa, pero está el nombre de Pedrito, Juanito y de la mamá. O sea, es muy complicado. Podría haber formas, a lo mejor, de poderlo considerar, pero es muy complicado y también es muy costoso acreditar que esos bienes puedan ser parte de una compensación cuando no son ellos titulares. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Otra cosa diferente es que también están saliendo criterios en relación a que para efectos de compensación económica, ya no nada más se van a considerar los bienes que tengan en el momento de la separación, sino incluso los que vendieron sin autorización o a escondidas o que tuvieron pero que ya no existen durante el concubinato o matrimonio. La corte dijo, ¿sabes qué? Pues también esos van a entrar para el cálculo. Entonces está habiendo cambios importantes, están habiendo criterios nuevos y bien interesantes de que deben ser. Muchas gracias, maestra. Y sí, justamente, bueno, aquí nos están haciendo la pregunta de las tesis. Miren, hay muchos, bueno, hay tanto tesis aisladas y jurisprudencia. Ahorita les voy a compartir una que ahí más o menos habla de los elementos que estamos que está justamente platicando la maestra Guadalupe. Anótenla, es jurisprudencia 2023-590. Es una de varias, porque hay varias que pues ya inclusive nos hablan de las diferencias de lo que estaba diciendo la maestra Guadalupe, de la pensión compensatoria y de la compensación económica. Como tal, ya hay una jurisprudencia que nos menciona la diferencia de cada una y que inclusive esa compensación económica, igual lo que estaba mencionando la maestra Guadalupe, es que ya en los últimos criterios o algunos criterios que ya ha estado resolviendo igual la Corte, menciona que esta compensación económica también procede pues justamente ahí en las relaciones de concubinato. Ya la maestra Guadalupe también les mencionó qué características o cómo funciona esta compensación económica y que es muy importante. Ahora, esta pensión compensatoria, la jurisprudencia que les estoy ahí comentando,
habla justamente de lo que les mencionábamos hace rato, de a ver, permítanme, de perspectivas de género, ¿ok? Cuando se tiene que revertir esa carga a lo mejor a la otra parte que está mencionando ahí, cuestiones de que también se dedicó a las labores del hogar, bueno, pues también podemos utilizar esos elementos y el juzgador tendría que verificar esos elementos del monto, lo que estaba mencionando la maestra Guadalupe. Entonces es muy importante que ustedes también sepan que para determinar montos y duración, sí o sí, va a tener que verificar todos los elementos que inclusive ahorita la maestra Guadalupe les estaba comentando, y en la jurisprudencia que les estoy aquí también mencionando, pues habla que dentro de esos elementos, pues las pérdidas económicas derivadas de no haber podido durante el matrimonio o concubinato dedicarse uno de los cónyuges o concubinos a una actividad remunerada, lo que mencionaba la maestra Guadalupe igual, los perjuicios derivados del costo de oportunidad, lo que mencionábamos, que a lo mejor por dedicarse a esas labores del hogar, pues no obtuvo obviamente un trabajo, ingresos, historial, prestaciones, a diferencia de su pareja, ¿no? Que pues él sí obtuvo más prestaciones y que obviamente tuvo más ingresos y que se puede visualizar cuando justamente terminas esa relación de concubinato y cuando ya estás solicitando esa pensión, lo que les comentábamos, la tablita, todos esos gastos que ustedes también realizan, etcétera, etcétera. Entonces, pues justamente para poder acreditar esa pensión compensatoria, al menos ahorita ya escucharon y agarran esos tips jurídicos que ha mencionado la maestra Guadalupe y lo que ahorita les estamos mencionando igual de la Suprema Corte. Aquí lo importante es que pues puedan ustedes conocer esos derechos de que ustedes ya saben ahorita que sí o sí en el concubinato sí se puede solicitar esa pensión, que obviamente va a depender en lo que ustedes estén viviendo, sí, pero justamente ya ahorita escucharon a la maestra Guadalupe qué elementos te vamos a pedir como abogado para que podamos llegar a ahí un punto y que justamente no te pase como ahorita varios comentarios que nos estaban diciendo varias mujeres que no les han otorgado a pesar de que solicitaron esa pensión compensatoria. Entonces, nada más como principal punto, pues sí pueden solicitar esa pensión, nada más que también va a depender mucho de lo que ustedes estén viviendo igual en ese momento para que pues nosotros los podamos apoyar. Y bueno, maestra Guadalupe. Sí, fíjate, por aquí nos pregunta Erika García, ¿y qué pasa con los matrimonios que llevan años de separados y una parte pide dicha pensión? Bueno, esto es algo también que me han preguntado mucho. ¿Sabes que ya me separé? ¿Puedo demandar todavía pensión compensatoria o pensión alimenticia? La respuesta es sí, pero hay un pero. O sea, sí puedes porque estas acciones no prescriben, no hay una temporalidad para tal efecto. Pero sí tengo que ser muy honesta, los medios de prueba se desvanecen y las circunstancias pueden cambiar mucho en esos años de separación. A lo mejor tú en el momento en que te separaste, te quedaste con esa idea de que la persona sí tenía un recurso de cierto nivel o cierto ingreso, y en los años en que estuvieron, o sea, que se formalizó la separación y a lo mejor no supiste de la persona y demás, puede ser que hubo un empobrecimiento, entonces ya sería muy ya había dificultad para que se otorgara esa pensión compensatoria. Ahora, también te soy honesta, hay un principio que dicen, bueno, la acción o el motivo principal para demandar pensión alimenticia en cualquier modalidad es la necesidad. Y los jueces llegan a esta conclusión, bueno, si tú no demandaste tantos años o no pediste, quiere decir que tenías los elementos para subsistir y que obviamente no había ese estado de necesidad, ¿no? Entonces son elementos que van en contra. El reloj siempre va en contra en este tipo de acciones. Entonces sí puedes, pero la probabilidad de obtenerla yo diría que disminuye muchísimo. También nos dice por ahí Oscar Rangel. Lico, buenas noches. ¿En qué momento termina el concubinato que fue aprobado por una juez? Bueno, es que pasa ¿qué pasa con el concubinato? Hacer una relación de hecho, bueno, pues no hay como tal una formalidad para legalmente terminar el concubinato, ¿no? Como en la cuestión del matrimonio, que tú pides el divorcio y lo determina una autoridad jurisdiccional. En este caso, si tú quieres como tal acreditar la terminación de un concubinato, hay algunas vías que lo pudieras hacer.
si por ejemplo te demandan una pensión y tú dices, ¿sabes qué? ¿Por qué me demandas por tanto tiempo si nuestra relación terminó, solo duró ciertos años? Bueno, en las propias pretensiones, en tu propia acción podrías agregar la terminación, la declaración judicial de la terminación de concubinato en el tiempo tal, ¿no? O a lo mejor en alguna vía incidental, también dependiendo del por qué quieras acreditar como tal la inexistencia de ese concubinato. También nos dice Juan Santana, súper complicado pedir pensión compensatoria en la práctica, de todo ponen pero los juzgadores. Pues sí, es que te puedo decir que es un trabajo como en conjunto. La verdad es que también depende mucho la técnica del abogado, sí depende mucho que se den los elementos, porque pues la realidad es que en los juicios familiares las autoridades están saturadas, ¿verdad, Miguel? Tan solo vamos a la Ciudad de México y pues la verdad, híjole, es un batallar por el cúmulo de trabajo que tienen. A veces pasa que las resoluciones o los acuerdos pues ya son como mecánicamente que se hacen, ¿no? O de formatos que ya tienen las propias autoridades por el cúmulo de trabajo, ¿no? A veces es humanamente imposible atender toda esa carga laboral y esa emisión de sentencias, de resoluciones, y pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Que hay errores, que hay omisiones, que no hay una correcta interpretación y que nosotros como operadores jurídicos, como abogados, pues tenemos que estar ahí constantes, regularizando el procedimiento, estando pendientes, ofreciendo los medios de prueba adecuados, ejerciendo el principio de contradicción. Todo eso es importante. Ahora, también por ahí yo les diría que lean el amparo 4370, amparo directo en revisión 4370-2024, que también retoma este tema de la compensación económica. Está interesante el criterio, para que puedan, pues, con más profundidad analizar esto que estamos platicando. Muchas gracias, maestra. Sí, justamente lo que dice la maestra Guadalupe, para que ustedes puedan empaparse un poquito más, bueno, si no son público en general, abogados que a lo mejor nos están viendo, estudiantes, pues todas esas sentencias precedentes que ha resuelto la Suprema Corte. Y pues estar ahí como en constante también, como si fuera nuestra revista, que yo le digo mi revista semanal, estar ahí verificando cada semana lo que va sacando igual la Corte de ahí de tesis, para que ustedes igual estén actualizados de lo que va saliendo, que aún así la Corte igual ahí sube sus posts relacionados con lo que se está actualizando, pero pues qué mejor que ahí ya después vayas leyendo sobre las tesis que van saliendo cada semana, para que justamente se vayan actualizando, porque bueno, ya luego yo creo que habremos otro en vivo con la maestra Guadalupe de más vivencias, pero sí, justamente luego nos tocan contrapartes en que ya pasó lo que a lo mejor sí estaba antes eso, pero ahorita ya existen nuevas cosas y ya si no estás actualizado, ya por ejemplo mencionas lo que ahorita está diciendo la maestra Guadalupe de los nuevos elementos de la Suprema Corte, de lo que ahorita hablamos de la perspectiva de género, etcétera. Entonces ya la otra parte igual se queda así como empasmado, como díjole, ya no supe qué hacer. Entonces a eso te ayuda mucho, para que obviamente pues depende también cada criterio de cada juez, pero el estar ahí manifestando algunos precedentes de la Corte, pues al menos ya puedes entrar más en sintonía con el juez y decirle, entra en análisis porque está pasando esto de algo que igual ya ha resuelto la Corte. Entonces, ahí ya es punto a nuestro favor un poquito más para que puedan entrar en análisis ahí sus casos jurídicos. Sí, totalmente. Digo, fíjense que, híjole, yo a veces platico con mis conocidos, con colegas o amigos, digamos, si platicáramos todos los casos y las vivencias que tenemos en el día a día, porque el ser humano es bien complejo, ¿no? Y este tipo pues, de acciones como pensión alimenticia, guardia y custodia, pensión compensatoria, la verdad es que te encuentras muchísimos tipos de casos, también muchas injusticias sociales, la realidad. Por ahí dicen que
quién gana un juicio, ¿no? Y normalmente pues gana un juicio quien cuenta la mejor verdad y la acredita, porque pues el juez resuelve con base en la verdad jurídica, o sea, así yo tenga la razón y pueda hacer que mi verdad sea lo que aconteció en realidad. Si yo no tengo medios de prueba, si yo no tengo esos medios de convicción, pues el juez no va a resolver a mi favor, o sea, resuelve con esa verdad que le llamamos jurídica, y por eso muchas veces estamos en este lado donde decimos, bueno, realmente siempre va a haber para una de las partes pues un descontento, ¿no? Un descontento en cuestión de lo que decida la autoridad, pero eso pues también es consecuencia de la falta de acuerdos, ¿no? La mayoría de controversias de este tipo es porque una de las partes se niega a reconocer el derecho de otra, porque no hay forma de llegar a un acuerdo, de un convenio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues someter ese problema, ese conflicto a un tercero, que es un juez, y el juez pues va a resolver con lo que le den las partes, y no siempre, reitero, es lo que acontece en la realidad. Pero bueno, es un tema bien importante. Yo creo que sí deberíamos de hacer otro live, amiga, para platicar precisamente de algunos casos prácticos, ¿no? De lo que pasa en la realidad, o algunas vivencias, porque también esto es lo que vivimos en juzgados, lo que a veces batallamos también los abogados, ¿no? En el día a día de nuestra profesión. Son muchas cosas, pero la verdad es que yo estoy enamorada de la materia familiar. Creo que es una buena herramienta pues para restablecer la paz de la familia, para cuidar incluso a personas que están vulneradas en sus derechos. Es una responsabilidad muy grande dedicarte al derecho familiar. Así es, maestra. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues ya vieron, es experta igual en materia familiar la maestra Guadalupe. Pues como tal, igual ahí la pueden buscar en YouTube. He visto sus clases, igual colaboraciones con otros abogados. Entonces ya escucharon que igual es experta en materia familiar, para que la vayan a seguir ahí en sus redes sociales, en TikTok, que ahorita estamos haciendo el en vivo. Y pues ahorita, bueno, me estaba comentando que tiene que ir a realizar algunas cositas, ahorita que ya vamos a terminar un poquito, bueno, el en vivo ahorita a las 9, pero pues cualquier cosa ahí, si son del Estado de México, pues con la maestra Guadalupe, qué mejor, ¿verdad? Que ahí estén en contacto con ella, y sobre todo, pues vayan ahí a seguirla a sus redes sociales, que sube mucha información jurídica, que ahí estamos al día con la información. Gracias, mi querida Itzel. Sí, por ahí me pueden encontrar en YouTube como Guadalupe Guzmán Abogada. Normalmente son clases lo que subo, contenido pues relacionado con derecho familiar. Te agradezco mucho, la verdad para mí siempre es un placer platicar contigo. Tú sabes que te admiro mucho como mujer, que también eres una figura imponente en la materia familiar. La verdad es que yo soy fan de tu contenido, me encanta la forma en que lo haces, y pues muy agradecida que me abras también un espacio en tu canal de TikTok, y esperemos que sea el inicio de muchas pláticas que podamos tener en este medio. Sí, maestra, yo creo que sí, bueno, yo creo que vamos a hacer más, a lo mejor relacionadas ahí con estudiantes, porque veo que también nos están viendo muchos estudiantes, para que igual ahí podamos compartirles criterios y cuestiones ahí como un poquito más igual de lo que vemos los casos día a día. Entonces, pues yo creo que sí vamos a hacer ahí otro en vivo, a ver cuándo nos organizamos de nuevo, porque luego los tiempos igual no coinciden, pero esperemos que sí. Ay, otra vez oro. Sí, luego andamos corriendo con muchas actividades porque pues andamos pues en juzgados, ya saben, haciendo todas las actividades que implica este trabajo, pero vamos a estar aquí a la medida de lo posible. La verdad es que yo siempre creo que el compartir vivencias, retroalimentar, que ustedes puedan preguntar esas cosas que a veces no preguntamos en la escuela, ¿no? Para los que son estudiantes. A veces en las escuelas nos dicen mucha teoría, pero no nos dicen la práctica, o sea, qué pasa en la realidad, qué pasa en cómo se llevan en realidad los asuntos en el juzgado, cómo tienes que hablar con un cliente, cómo tienes que
iniciar un procedimiento, cómo puedes dar una asesoría, son muchas cosas que nosotros tratamos de compartir y la verdad es que yo reconozco esa labor de la maestra Itzel y de muchos de los que estamos pues compartiendo en redes sociales, ¿no? Que la verdad es una inversión también de tiempo, de estudio, porque también no crean, el platicar frente a una cámara en cualquier red social es una responsabilidad. Tienes que también preparar lo que vas a compartir con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, esperando que les sea útil, principalmente pues a los estudiantes, a las personas que no tienen como tal pues acceso tal vez a una asesoría jurídica especializada. Entonces, esa es la finalidad, divulgar la cultura jurídica, apoyarlos en lo que esté en nuestras manos. Y pues te reitero, mi querida Itzel, para mí es un placer, un honor compartir pues estos espacios contigo. Me encanta platicar contigo. Muchas gracias, maestra. Entonces, pues usted me indica, yo creo que ya se va a retirar, ¿verdad? Ahorita a las 9 me comentó. Sí, es que tengo una cita, de Ok, trabajo, pero pues yo me desconecto. Les agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo, Itzel. igualmente, maestra, un fuerte abrazo y ahí nos conectamos de nuevo Claro que sí. próximamente. Bye, bye.